estar abordando un tema pues muy básico en cualquier lenguaje de programación, que es la parte de la modularidad, ¿vale? Nos podemos percatar que en lenguaje ensamblador los códigos se van haciendo demasiado extensos, por lo que muchas veces es recomendable empezarlos a organizar de mejor manera. Una de las maneras en las que podemos organizar código en cualquier lenguaje, pues es el uso de esta parte de funciones o de métodos, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos van a permitir es, pues, poder reutilizar código, ¿sale? Código que se presenta de manera muy general y que puede ser útil para varias situaciones y posteriormente, pues, tener una mejor organización del mismo, ¿vale? De esta manera podemos reducir el número de líneas de código. En el caso del lenguaje ensamblador, pues esto es algo fundamental, ¿no? Te puedes percatar que muchas veces tenemos funciones que se están repitiendo constantemente y bueno, pues que se podrían optimizar de alguna manera. Claro ejemplo de ellas pues, es simplemente la impresión de una cadena de caracteres, ¿no? Estar utilizando la invocación de la función 09H y la interrupción 21H, pues en algún momento esto llega a ser un poquito tedioso y sobre todo aporta demasiadas líneas a nuestro código, ¿vale? La función pues, es muy simple, entonces se puede ir incorporando algún método, ¿sale? O algún modulito que lo puede estar desempeñando pues cada que lo requiramos, ¿sale? Sobre todo también dar claridad a nuestro código para que sea entendible al momento de su análisis, ¿vale? Le voy a pedir a Omar, si nos puedes compartir tu información, por favor. Omar Reyes, después Marisol y posteriormente Jennifer. Omar, si me alcanzaste a escuchar. Marisol y Jennifer. Voy, es que todavía no se termina de prender mi lap. Ah, correcto. Marisol, ¿ya tendrá listo? Sí, ¿qué? Si puedes presentar, por favor. Ok, permítame un momento. Claro que sí. Ya se puede ver, Marisol, nada más cierra tu barrita del lado derecho. Adelante, te escuchamos. Bueno, modularidad aplicada en el lenguaje ensamblador. Pues primero yo definí sobre qué es modularidad. Y modularidad es crear varias rutinas, funciones o procedimientos y así segmentar el código y hacerlo más entendible para el programador, ya sea para actualizaciones o depuraciones. Después tenemos el concepto de módulo. Módulo es un segmento, rutina, subalgoritmo o procedimiento que puede definirse dentro de un algoritmo con el fin de ejecutar una tarea específica y puede ser llamado o invocado desde el algoritmo principal cuando sea necesario. Tenemos lo que son macros. Macros es un grupo de instrucciones repetitivas en un programa que se codifican solo una vez y pueden utilizarse cuantas veces sea necesario. Cuando un conjunto de instrucciones en ensamblador aparecen frecuentemente repetidas a lo largo de un listado, es conveniente agruparlas bajo un nombre simbólico que las sustituirá en aquellos puntos donde aparezcan. Entonces, tenemos las partes que componen a una macro, que son la declaración, el código y la directiva de terminación de la macro. La declaración de la macro se lleva a cabo de la siguiente forma: el nombre, la macro, su código y la directiva de terminación. Y aquí podemos visualizar un ejemplo.
También leía que, por ejemplo, las macros opcionalmente pueden llegar a tener parámetros o no, y podemos visualizar el ejemplo. Después tenemos a procedimientos. Es una colección de instrucciones relacionadas que realiza una tarea específica. También un procedimiento puede contener un conjunto de instrucciones que deseamos que se ejecuten en varias partes del programa. Call es la llamada a un procedimiento. Esta instrucción transfiere el control a otro punto de memoria cargado IP cuando el procedimiento llamado está dentro del mismo segmento y eventualmente CS cuando el procedimiento llamado está en otro segmento con nuevos valores. Tenemos su sintaxis que para hacer una llamada a un procedimiento, tipo de salto indica si la llamada es a un procedimiento cercano o lejano y destino es el nombre del procedimiento al que se llama. La sintaxis de uso tenemos a proc que indica el comienzo de un procedimiento. Esta directiva y la end definen el inicio y el fin de un procedimiento. La sintaxis para su uso sería la siguiente: el nombre del procedimiento, proc, el atributo sentencias y red y el nombre del procedimiento. Y aquí visualizamos un ejemplo también de procedimiento. Se me olvidó mencionar aquí que en el ejemplo de macros, A y B y total son los parámetros formales y positivo, negativos y total son los parámetros actuales. Tanto A como B pueden ser variables, etcétera. En otro punto del programa, sin embargo, dentro de la macro se comportan de manera independiente. Y pues eso sería todo con el ejemplo del procedimiento. Gracias, Marisol. Muy completa la información. Solamente por ahí viene dos características en los procedimientos, donde me estás diciendo una característica o un atributo de tipo far y un atributo de tipo near. ¿A qué se refiere esa parte? ¿Cómo se Pues tendrían que usar? NIR es cuando el procedimiento se encuentra dentro de nuestro mismo segmento y la de FAR es cuando el procedimiento se encuentra fuera del segmento donde se le es llamado. Ok, ¿eso dónde lo puedo visualizar al momento de tu ejemplo, por ejemplo? Es que en el ejemplo como tal no lo puse. Pero ¿cómo aplicaría? En el de procedimiento, porque me estás hablando de procedimientos desde macro, ¿no? En el que estás apuntando. Sí, aquí. La aplicación de near y far. Ajá, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo sé si ese procedimiento que tú estás indicando ahí es cercano o es lejano? No recuerdo. Ok, ahorita lo checamos. Pero sí, gracias por tu información, Marieta. Vamos a ver si ahorita con lo demás se puede complementar esa parte. Ok. Jennifer ya tendrá su presentación. No, todavía no abre. Es que está muy lenta mi computadora. Ok. Aarón, ¿tendrás lista ahí tu presentación? Sí, la comparto. Por favor. Ya se vieron. Dale un poquito de zoom nada más.
Listo, adelante. Bueno, pues yo primero puse el concepto de modulación. Y pues ya como sabemos que un programa modular es uno de los métodos de diseño más flexibles para mejorar la productividad de un programa. Bueno, en los procedimientos nos dice que es una colección de instrucciones que realiza una tarea específica. Dependiendo de su extensión y su complejidad, un programa puede tener uno o varios procedimientos. Y algunas de las características es que un procedimiento solo hace una tarea. Es recomendable hacerlo lo más pequeño que sea posible. eh, Debe contener comentarios para saber el propósito de ese procedimiento. Y nos dice que no debemos de usar variables globales ni para recibir datos ni para regresar un resultado, ni almacenar temporalmente resultados intermedios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento y pues un procedimiento está definido por la instrucción reservada de proc, seguido de su nombre, y en proposición pues allá van todas las instrucciones que contendrá este procedimiento. Y para llamar a un procedimiento se hace uso de la reservada cal. Y también aquí tenemos una instrucción que nos permite retornar algún valor dentro de la ¿cómo se llama? Dentro del procedimiento, que es la de red. Después, una macro nos dice que es un conjunto de instrucciones asociadas a un identificador, que identifica el nombre de la macro. Y nos dice que algunas de sus recomendaciones es que se deben de poner al principio de un archivo. Bueno, al principio antes de colocarle el segmento de datos y de código. Algunas de las ventajas que nos permiten las macros, pues es menor posibilidad de cometer errores por repetición, mayor flexibilidad en la programación al permitir el uso de parámetros, el código fuente más compacto y es más fácil de leer por otras personas que quieran visualizar nuestro código. De igual forma, una macro está definido por la palabra reservada de macro, el nombre identificador, los parámetros y la sección de código y pues su indicador de terminación de la macro. Ya. Ok. Ahí no manejas tú esta parte del FAR y del NIR, ¿verdad? No. Correcto. Mencionabas algo para la definición, algunas características y decía, a ver, vete un poquito arriba en donde están los procedimientos. Dices hacer una sola tarea, ser tan pequeño como sea posible y tan largo como sea necesario. Ah, caray, ahí cómo tendría que ser esa parte. Pues que solamente se debe de contener las instrucciones específicas, no poner de más. No poner de más. Ok, hace referencia de alguna manera a que sea general el procedimiento, ¿no? Que no esté tan asociado al programa en el que lo estás definiendo, porque de esa manera, bueno, pues solamente funcionaría para él y cuando lo quieras reutilizar en otro código, pues ya no sería funcional, ¿vale? Otra característica que estás diciendo ahí muy importante al momento de definirlo, dice, no usa variables globales ni para recibir datos ni regresar un resultado, mucho menos para almacenar temporalmente resultados intermedios. ¿Por qué no utiliza variables? ¿O por qué no recibe parámetros? No sé. Supongo que porque por lo que, como dijo anteriormente, debe ser un procedimiento muy general para poder usarlo. Ajá, ¿y qué ocurriría si yo le agrego parámetros? Si le agrego variables, como dice, hay variables globales.
No sabría decirle. Pero recuerden que al momento de generar variables, yo las estoy definiendo en un segmento diferente al del código, ¿no? Tengo mi segmento de datos y ahí es donde yo defino la parte de mis variables. ¿Qué pasa si yo le agrego variables al procedimiento? Pues al momento que lo invoco desde otro segmento de código, pues no las va a reconocer, ¿vale? Si se dan cuenta, cuando hacemos los programas siempre involucramos una referencia del segmento de datos en el segmento de código. De esa manera se reconocen las variables. Ahora, si yo defino un procedimiento donde tiene una variable global que definí exclusivamente para ese programa, al momento que me lo lleve a otro programa, pues ya no va a ser funcional, ¿vale? Me estaría marcando muchísimos errores diciéndome que no conoce los parámetros que le estoy definiendo. Por eso hay esa característica, dicen, te sugiero por cualquier motivo que no generes variables globales ni para recibir datos ni para regresar y mucho menos para almacenar intermedio, ¿sale? Lo que puedes utilizar son los registros de propósito general, que al final de cuentas, bueno, pues esos sí van a ser reconocibles en cualquier programa en el que tú estés trabajando, ¿vale? Entonces, tomar ahí en cuenta esa parte nada más es algo muy importante al momento de estar diseñando esta parte de procedimientos. Bien, no mencionaste tampoco nada de procedimientos, o hasta el momento nadie ha mencionado nada de procedimientos externos y procedimientos internos. Tiene que ver con esta parte de Farinir. ¿No tienes alguna información de esto, Aaron? No, creo no. En las macros, tampoco. Tampoco. Correcto. A ver si ahorita Jennifer, tiene algo sobre ello. Bien, gracias Aaron por tu información, muy acertada también. Jennifer, ahora sí ya nos podría compartir. Eh, yo pues voy a compartir desde el teléfono porque la computadora no se conecta. Correcto. No sé si ya puedan observar. Está cargando. Ya se puede ver. Si le puedes dar nada más un poquito de zoom, por favor. Bueno, yo primero que nada busqué lo que es la modularización y nos dice que es crear varias rutinas como funciones o procedimientos y así segmentar el código y hacerlo más entendible para el programador, ya sea para utilizaciones o depuraciones. Después investigué lo que era un módulo. Nos dice que es un segmento, rutina, subalgoritmo o procedimiento que puede definirse dentro de un algoritmo con el fin de ejecutar una tarea específica. La utilidad es cuando existe un grupo de instrucciones o una tarea específica que deba ejecutarse en una o más ocasiones. Cuando un problema es complejo o extenso, la solución se divide o se segmenta en módulos que se ejecutan en partes o tareas específicas. Eh, Después, lo que es una macro, nos dice que una macro es un grupo de instrucciones respectivas en un programa y que su principal diferencia entre una macro y un procedimiento es que la macro hace posible el paso de parámetros y el procedimiento no. Después, lo que es una sintaxis, nos dice que la parte que componen las macros son las declaraciones de las macros, el código, la directiva, la declaración de la macro que se lleva a cabo de la siguiente forma: nombre, macro, macro, parámetro 1 y parámetro 1, parámetro 2. Aunque se tiene la funcionalidad de los parámetros, es posible crear una macro, la macro que lo necesite, y después nos da un ejemplo para colocar el cursor para alguna posición determinada en la pantalla, que es lo que se menciona abajo, la posición macrofila, columna push AX, push BX, push DX, mov AH, CO2H, ay, perdón,
mob DH, fila mob DL de la columna, mob BH, 0 in 10H pop de X, pop X. Y un ejemplo el ejemplo que yo puse es que se desea diseñar un algoritmo que realice las siguientes tareas: impresión de cadena de un informe, lectura de datos, ejecutar cálculos, imprimir líneas detalladas de la información, imprimir los totales, y que este programa pueda descomponer un módulo de los módulos que exista, un módulo principal o control y diferentes submódulos. El módulo principal llama al submódulo, el módulo que es la impresión de la cabecera, después llama otra vez al submódulo que es el proceso de datos y después llama al submódulo que es la impresión total, perdón. Y pues eso es todo. Ok, ahí esa parte del ejemplo me imagino que era más un ejercicio, ¿no? Que tenías que hacer porque como tal, bueno, te está dando las indicaciones de lo que deberías de programar, pero no hay como tal un código, ¿sí? No, no hay. Ok, Ay, bueno, también ahí la información, bueno, muy parecida a lo que comentó al inicio Marisol, ¿sale? La parte de la modularidad. Bueno, vamos a complementar, gracias por tu presentación, Jennifer. Vamos a complementar estos conceptos que nos presentaron. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar unas presentaciones. ¿Vale? Yo comparto mi pantalla y ahorita ya la pueden visualizar. ¿Se alcanza a apreciar bien? Sí. ¿Sí se ve? Correcto. Bien, vamos a empezar con esta parte de procedimientos. Ya daban el concepto general de modularidad, ¿no? Y de modularización. Al final de cuentas, la intención es generar estos pequeños segmentos de códigos identificados, pues, de manera general dentro de un programa y que puedan ser reutilizados. ¿Vale? Decíamos que es una característica de cualquier lenguaje, sin importar si este lenguaje sea de alto o de bajo nivel, pues la mayoría de ellos incorporan estos conceptos de, pues básicamente, subdividir el código general, ¿vale? Entonces, de alguna manera también empata con esta parte de divide y vencerás, ¿no? Entonces, una manera de poder resolver los problemas es irlos acotando en pequeños segmentos que se puedan ir probando de manera independiente, ¿vale? Cuando yo pueda ir probando de manera independiente y vea que funciona algo, pues solamente le voy dando seguimiento a partir de otros modulitos, ¿vale? Entonces, el primer conceptito que viene aquí en esta parte de modularidad para el lenguaje ensamblador, pues sería la parte de procedimientos, ¿vale? Un procedimiento va a ser algo equivalente a un método, ¿sale? Cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo en el caso de Java, ¿vale? Aquí una pequeña definición dice: los procedimientos son un conjunto de instrucciones que realizan una función específica, ¿vale? Entonces van a trabajar sobre una meta bien definida, ¿vale? No tendrían que estar divagando en cuanto a las acciones que tienen, porque bueno, eso de alguna manera está generando algo que se llama cohesión, ¿sale? La cohesión o la alta cohesión es que un módulo o un bloque pues trabaje todas sus partes en sinergia para resolver un solo problema, ¿vale? Si yo empiezo a meterle demasiadas instrucciones, pues estaría perdiendo cohesión porque se está volviendo pues un poco vago en lo que quiera realizar. Ahora, dice, la otra característica que van a tener los procedimientos después de tener ese conjunto de instrucciones, la manera en la que yo los voy a utilizar va a ser invocándolos, ¿sale? Mediante una instrucción que se llama call. ¿Qué hace esta instrucción que se llama call? De alguna manera está accediendo a la pila del programa, ¿sale? Para desde la pila llamar a este conjunto de direcciones que se van a ejecutar.
Recuerda que las instrucciones y los datos se están almacenando en direcciones de memoria. Entonces, para tener la referencia de esas instrucciones y direcciones de memoria, pues se hace uso de la pila, ¿sale? La pila me permite dar un orden de qué instrucciones puedo ejecutar o con qué instrucciones cuento. Entonces, la instrucción call lo que hace es eso, consultar en la pila, ver qué instrucciones o qué direcciones de memoria tienes. El identificador que tú le coloques a tu procedimiento se va a estar almacenando en la pila. Al momento que invocas call, consulta la pila y extrae esa instrucción o esa dirección que tú generaste. ¿Vale? Entonces, de ahí esa característica call hace ese trabajo con la pila para extraer o posicionarte en el segmento del procedimiento. Dice, la última instrucción que debe contener un procedimiento es la instrucción red, ¿vale? Ojo aquí con esta instrucción red. Si tú no la colocas, en lugar de un procedimiento, básicamente se estaría convirtiendo en una etiqueta. Recuerden que las etiquetas, pues de alguna manera también me permiten generar subrutinas. Lo que diferencia de alguna manera un procedimiento con una etiqueta, pues es que esta tiene un bloque bien específico y que voy a poder mandarlo llamar cuantas veces yo quiera y desde la posición que yo quiera. Al momento que estaban haciendo su práctica de la calculadora, algunos de ustedes se encontraron con un problemita. Cuando agregabas demasiadas instrucciones, surgía un error que decía salto fuera de rango o instrucción fuera de rango. Lo que estaba ocurriendo es que cuando yo acumulo una cierta cantidad de instrucciones, sale equivalente a 128 bytes, los saltos, tanto condicionales como incondicionales, no tienen la capacidad de dirigirse a ese punto, ¿vale? Esto vienen a resolver los procedimientos, ¿sale? Ese pequeño detalle que te estoy comentando, cuando se sale de control un salto, pues los procedimientos lo resuelven. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme abrir aquí el blog de notas de clase para que verifiquemos. Vale, pues. Entonces, procedimientos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Anteriormente, por ejemplo, tú podías hacer una etiqueta que se llamara suma, ¿vale? Los dos puntitos, y empezabas a declarar aquí un montón de líneas de código, ¿sale? No había de alguna manera una función que me indicara en dónde terminaba suma. Simplemente me indicaba dónde comenzaba ese conjunto o esa subrutina de instrucciones. Entonces, de tal manera que suma, bueno, pues podía tener aquí línea de instrucción, 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 ¿sale? Y de alguna manera, pues si yo definía posteriormente otra etiqueta, ¿sale? A lo mejor por acá, etiqueta resta, dos puntos, ¿sale? Le hacía lo mismo, su línea de instrucción, su línea de instrucción, su línea de instrucción, su línea de instrucción, ¿vale? Lo que tenía aquí es que no hay una característica que me indique en dónde termina suma, ¿vale? Suma podría bien estar utilizando a resta, porque al momento de irse ejecutando, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar de manera secuencial, ¿vale? Es decir, ejecutar la línea, línea, y haga de resta y continúa, ¿no? No hay una manera de indicar qué es lo que está ocurriendo. Por ahí, pues también puede utilizar con estas etiquetas la instrucción red, ¿sale? La instrucción red de alguna manera me iba a devolver a una posición. Sin embargo, en el caso de la suma, no iba a saber a qué posición devolverme. Ahora, después de que declarabas varias etiquetas y varias líneas de código, ocurría una situación. Dice, si tú querías modificar el flujo del programa, pues normalmente nosotros para modificar ese flujo del programa utilizábamos estas instrucciones, ¿no? Saltos. Y si yo le decía salto, por ejemplo, suma, primero validaba una característica. Decía, a ver, el conjunto de líneas que tú agregaste de código desde suma hasta donde le estás invocando son menores que 128 bytes.
¿sale? Entonces, si las instrucciones o el conjunto era menor que 128 bytes, ¿qué ocurría? Pues sin mayor problema yo podía hacer el salto, ¿sale? ¿A qué me refería con el salto? Pues básicamente a poder ir a dónde? A suma, ¿sale? A regresar. Pero había un detalle, ¿sale? Cuando yo decía que se excedían las 128, ¿sale? Mayor que 128, mayor o igual a 128 bytes, ocurría un detalle, ¿sale? Si yo le decía salta a suma, a lo mejor me iba a indicar un error. Me iba a decir, ¿sabes qué? Fuera de rango. Yo puedo llegar con el salto hasta esta posición a lo mejor, ¿sale? ¿Qué está ocurriendo? Dice, bueno, pues, no tiene la capacidad de llegar. Una forma de solucionarlo, bueno, pues era generar saltitos intermedios. Sin embargo, bueno, pues esto no va a ser funcional cuando tienes un programa, vamos a suponer, de 1000 líneas de código, ¿sale? ¿Por qué? Porque estar generando pequeños saltos intermedios también está incorporando una nueva instrucción. Y por tanto, bueno, pues a lo mejor si con 128 llegaba aquí y tú agregas una instrucción para recorrerse a una posición y llegaría aquí, ¿sí? Si tú agregas una instrucción más, se va a ir recorriendo cada vez. Y estar teniendo el control de a qué posición puedes saltar se va a volver bastante complejo. Entonces, ¿cómo soluciona esta parte de modularizar a partir de subrutinas con etiquetas? Pues surge esta parte de los procedimientos, ¿vale? La característica es que ahora el procedimiento de alguna manera lo que está haciendo es un pequeño encapsulado como en un lenguaje de alto nivel, ¿vale? Dice, este bloquecito de código que tienes aquí, pues yo lo voy a llamar suma, como en el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Y yo sé que este suma, pues tiene un inicio, ¿sale? ¿Dónde va a iniciar? Dice, en donde tú tienes la directiva de alguna manera, proc, ¿sale? Procedimiento. ¿Y dónde va a terminar? Donde tú me dices env p. Ay, no se alcanza a ver si es una E. Env p, ¿sale? Y es que termine, ¿qué va a verificar? Dice, bueno, pues de alguna manera siempre tiene que tener una instrucción ret, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo con esto? Mira, básicamente es el ejemplito. Dice, al definir un procedimiento, tú lo que tienes que hacer es colocar un identificador. En este caso, el identificador se llama cursor, ¿sale? Se pudo haber llamado hola, se pudo haber llamado imprimir. Cualquier identificador siempre y cuando cumpla con las características de la declaración de una variable, ¿vale? Es decir, no iniciar con un número, no iniciar con un carácter especial, solamente con letras y posteriormente, bueno, le puedo colocar números, ¿vale? Después la directiva proc, que me va a indicar en dónde comienza ese procedimiento, ¿sale? Después toda la cantidad de líneas de código que yo requiera, el código que yo quiera ejecutar dentro del procedimiento, y finalmente dice tener una instrucción. Dice, de alguna manera esta va a retornar el resultado del proceso, y al retornar el resultado del proceso no quiere que me va a devolver una variable, me va a devolver un valor. Quiere decir que me va a devolver a la posición donde fue invocado, ¿vale? Cursor en P, ¿vale? Aquí estaría finalizando el procedimiento y pues básicamente se cierra el encapsuladito. Ahora, ¿esto cómo va a estar funcionando en comparación con esto que verificábamos aquí? Pues simple y sencillo, de la siguiente manera. Dice, cuando tú mandas llamar, por ejemplo, tienes tu instrucción call suma, ¿sale? Sin importar en qué posición se encuentre suma, siempre y cuando sea dentro del mismo segmento, aquí ya me habla de algo del punto cod y donde termina el punto cod, ¿no? ¿Vale? Sin importar en qué posición, yo voy a ser capaz de qué, de verificarlo y de ir a él. Porque lo que hace call suma es básicamente traer todo este encapsulado, ¿vale? Es como si lo trajera y lo invocara y lo desplegara aquí en esta posición, ¿vale? En realidad lo que hace es ir a este espacio, pero aquí te lo estoy colocando. Una vez que
entra al procedimiento, ejecuta la línea, ejecuta todas las líneas que tenga el procedimiento, y cuando encuentra la instrucción read, me va a devolver inmediatamente a la posición siguiente, es decir, a la línea que se encuentra aquí. ¿Vale? Esta es la característica que está teniendo el procedimiento. Dice, me permite regresar inmediatamente. En el caso de las subrutinas, suma, pues no me devolvía, ¿no? Ejecutaba y continuaba ejecutando. ¿Vale? En el caso de los procedimientos, al colocarle el red, pues me va a devolver inmediatamente a la posición. Quizá no se alcance a apreciar de manera correcta aquí con el ejemplito. Ahorita que lo codifiquemos y que veamos el turbo debugger va a ser un poquito más claro. ¿Sale? Entonces, de entrada pues no tiene límite, no tiene problemas con rangos. ¿Sale? Refiriéndome a esto, ¿no? Al rango quiere decir qué tanto puede saltar. Aquí no tiene problema con los rangos porque al final de cuentas se encuentra en la pila y yo puedo acceder a la pila desde cualquier posición con la instrucción call. ¿Vale? Call suma, lo manda a llamar, lo consulta, ejecuta las instrucciones y regresa. Básicamente, si lo quieres ver, un procedimiento, lo voy a colocar aquí. Ahí no se alcanza a ver ahí. Es parecido a lo que hace una interrupción. ¿Sale? Recuerden que las interrupciones al momento que le decía int, lo que hacía era, se iba a otro lado, ejecutaba el segmento de código y me devolvía inmediatamente en la posición donde se generó la interrupción. Aquí pasa lo mismo con los procedimientos. ¿Sale? Se manda a llamar al procedimiento, se ejecuta el contenido del procedimiento y me devuelve inmediatamente enseguida de donde se llama el procedimiento. ¿Va? ¿Hasta ahí alguna duda con lo que está haciendo call y red? Bueno, ahora, va a haber tipos de procedimientos, hay una clasificación. ¿Vale? Ya nos comentaba por ahí su compañera Marisol, decía, tengo procedimientos de tipo FAR y tengo procedimientos de tipo NEAR. ¿Sale? FAR y NEAR son atributos que de alguna manera se le pueden agregar a los procedimientos. ¿Qué está ocurriendo con esto? Dice, cuando el procedimiento es de tipo FAR, ¿sale? Quiere decir que el procedimiento se va a invocar desde otro segmento. Al hablarte desde que se invoca de otro segmento, vamos a hacer la alusión. Imagínate, aquí tengo mi programita, ¿sale? Este es mi programa 1. Vamos a ponerle aquí, programa 1, ¿sale? Ya sabes que aquí tiene su modo el small, etcétera, ¿sale? Y dentro de todo esto, pues por aquí va a tener su punto .code, ¿vale? Hasta aquí está bien, pero dice, tengo procedimientos de tipo FAR, ¿sale? Este va a ser otro programa. Se fue un poquito ahí el internet. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta donde dijo que era de tipo small. Hasta donde dije que era de tipo, ¿qué? Small. De tipo NEAR, ¿no? Aquí era de tipo NEAR cuando está dentro del mismo segmento de código, pero ocurre algo cuando lo tengo en otro programa, ¿vale? Imagínate que acá lo quiero llamar. Voy a definir otro. Aquí se va a llamar, no sé, suma, por ejemplo.
Suma prognib, y aquí termina suma. ¿Sale? Me va a decir, bueno, pues si tú lo quieres llamar aquí dentro de tu segmento, sin problema, ¿no? Es de tipo NIR. Ahora, imagínate que lo que tú quieres hacer es tener los procedimientos en un segmento específico y mandarlos llamar desde otro, ¿sale? Es decir, yo lo quiero llamar desde acá. Si yo quisiera llamar a suma, entonces call imprimir y después aquí call suma, aquí va a haber un detalle, ¿sale? Me va a decir, no puede ser de tipo NIR, entonces tu procedimiento. ¿Por qué? Porque ya no se está invocando dentro del mismo segmento. Aquí tengo un segmento de código del programa 1 y acá tengo un segmento de código del programa 2. Son segmentos de memoria diferente. ¿Qué tienes que hacer? Dice, bueno, tienes que modificar. No tendría que ser NIR, tendría que ser de tipo FAR. ¿Sale? Además de eso, tienes que agregar otras adecuaciones. ¿Qué otras adecuaciones? Dice, para que pueda ser visible una vez que vinculas los códigos, tienes que ponerlo como public, ¿sale? Tendría que decirle public suma, como si fuera su modificador de acceso, ¿sale? En Java. Entonces le estoy diciendo que este procedimiento sea público, además de que sea público, que sea de tipo FAR, es decir, que lo puedo invocar desde otro lugar, ¿sale? Y al momento de invocarlo, tengo que indicar que se está tratando de un procedimiento externo, ¿sale? ¿Cómo voy a invocar o cómo voy a comentarle eso? A los del programa 1 le tengo que decir, antes de utilizarlo, le tendré que decir algo así como esa directiva extrn, ¿sale? De externo. Dice, es un procedimiento de tipo externo y además de ser un procedimiento de tipo externo, ¿sale? El nombre, en este caso se llama suma, ¿sale? Al momento de que fue público, pues sin mayor problema dice es público, entonces se trata de un procedimiento externo, ¿cómo se llama? Suma, como está como público, lo reconoce sin mayor problema y le tengo que colocar dos puntitos y decirle es de tipo FAR, ¿vale? De esa manera yo puedo involucrar procedimientos que están en otro segmento de código en un segmento de código específico, ¿vale? Entonces, ahí la diferencia NIR dice cuando se define en el segmento en el que se va a utilizar FAR, cuando se define en un segmento de código diferente a donde se va a estar utilizando, ¿vale? Características, pues lo que te estoy diciendo aquí, volverlo público, ¿sale? Y indicar que se trata de un procedimiento de tipo externo y de tipo FAR, para que posteriormente ya lo pueda utilizar. Por aquí viene otro detalle. Al momento de ensamblar, ligar y ejecutar, vamos a tener que aplicar un procedimiento especial. Ahorita lo vamos a visualizar, ¿vale? Entonces, eso es lo que me estaría haciendo referencia con el tipo FAR y NIR, ¿sale? Y su posible correlación con la parte de procedimientos internos, que serían los NIR, y procedimientos externos, que serían los FAR, ¿vale? También se sugiere, dice, si tienes un procedimiento principal de un programa, pues procura que sea FAR para que lo puedas utilizar desde cualquier otro segmento, ¿vale? Ahora, en el caso en el que yo no le coloco el atributo FAR o NIR, por ejemplo aquí cursor proc, lo está tomando como un procedimiento de tipo cercano, de tipo NIR, ¿vale? Entonces, lo puedo omitir, no es necesario que le ponga NIR, pero el FAR sí es necesario cuando lo vas a invocar desde otro método, desde otro segmento, perdón, ¿vale? Las sugerencias, como las que nos comentaba por ahí Aarón, decía, un procedimiento bien definido debe hacer solo una tarea, ¿vale? Procura que no haga más de una tarea. Yo creo que dos tareas ya estaría siendo un poquito excesivo, porque pues a lo mejor si lo quieres volver a reutilizar y nada más requieres que haga la primera tarea, pues ya estarías entrando en modificaciones. Entonces ya no se aplica una reutilización de código. Ahorita por el caso de los ejemplos, sin mayor problema lo puedo hacer con más de una tarea, pero pues la sugerencia es eso, ¿no? Dice contener un comentario con su propósito, pues eso sin mayor problema, ¿no? Es que tú indiques para que de alguna manera algún otro programador lo pueda reutilizar. Entenderse por sí solo, ¿vale? ¿A qué me refiero con entenderse por sí solo? No quiere decir que se entiendan todas las líneas de código. Que si yo le estoy colocando aquí un nombre, por ejemplo, en este caso cursor,
pues a lo mejor me indica que me va a posicionar el cursor, ¿no? Que yo le ponga un identificador intuitivo con lo que va a realizar, ¿sale? Por ejemplo, si le pongo imprimir, pues yo sé que va a imprimir o un carácter o una cadena de caracteres, sé que va a mandar algo a la pantalla. Pero si tengo funciones para imprimir y a lo mejor le pongo mi procedimiento singular, pues así como que te quedas, ay, caray, pues no tiene que ver el identificador con él, ¿no? ¿Sale? Entonces, procurar que los identificadores estén estrechamente ligados a la función que realizan. Y luego dice lo que nos comentaban, no usar variables globales ni para recibir datos, ni para regresar un resultado, mucho menos para almacenar temporalmente resultados intermedios. ¿Vale? Eso es totalmente pertinente. ¿Por qué? Por lo que te decía, aquí tengo mi segmento de código, aquí tengo mi segmento de código. ¿Estás de acuerdo que también tengo mi segmento de datos, no? ¿Vale? Entonces, cuando tengo mi segmento de datos, data, y aquí tengo mi variable 1, ¿vale? De tipo data byte, y a lo mejor le pongo aquí h, no sé. Aquí en el procedimiento le dije lo mejor que utilizara cualquier cosa y después dijera B1, al momento que lo estoy invocando desde este segmento de código diferente, pues no va a reconocer a B1 o en su defecto. Imagina que por pura casualidad, aquí en esta parte, aquí en esta parte también tenía punto data, ¿sale? Y aquí tenía variable 1 de tipo data byte y aquí tenía otro valor. Aquí a lo mejor en lugar de H tenía R, lo de pesos. El momento que yo invoco a mi procedimiento, pues va a entrar en confusión porque va a decir, bueno, yo estoy utilizando la variable 1. La variable 1 está definida acá como H. Al momento que lo llamas, va a decir, sí conozco la variable 1, pero acá es R. Y puede afectar totalmente el resultado que te devuelva. De ahí la situación dice, no utilices variables ni globales, ¿sale? Ni para recibir, ni para guardar resultados intermedios, y mucho menos para devolver algo. Simplemente lo que puedes hacer es utilizar registros de propósito general. Por ejemplo, lo que sí puedo hacer, a lo mejor la función mover a h, 01h, bueno, 02h, ¿sale? Interrupción 21h. ¿Qué hace esta función? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hace esta de aquí? Leer un carácter. Desplegar un carácter, ¿vale? La de leer es la 1, esta despliega un carácter. Y entonces yo sé que esta función forzosamente trabaja con un registro de propósito general, ¿sale? ¿Qué registro de propósito general? Pues con DL, ¿sale? En DL le paso el valor que se va a imprimir. Entonces al momento de llamar a suma, pues previamente yo sé que el parámetro se lo puedo pasar por el registro de propósito general. Mover a DL, coma, vamos a ponerle un 10H, digo un 0, no, sí un 10 en decimal, que es un salto de línea, ¿sale? No le estoy pasando el parámetro al procedimiento, estoy pasando el parámetro al registro de propósito general. Posteriormente, cuando ya me asuma, va a decir, ok, mover a H02H e imprimir un carácter. ¿Qué carácter? El carácter que está en el registro de propósito general de L, ¿sale? De esa manera le estoy pasando el parámetro que quiero que imprima de registro de propósito. Esa es la sugerencia. No utilices variables, pero sí utiliza registros de propósito general. ¿Vale? ¿Alguna duda con este? Los procedimientos. Vale, pues. Ahora, en esta presentación te coloco una serie de ejercicios, ¿vale? Aquí vienen algunas practiquitas. Si te diste cuenta, hace ratito a las 9 te publiqué la práctica referente a esta unidad. Es decir, es una unidad muy cortita, solamente es modularidad lo que hay que abordar. Y entonces vas a reutilizar programas que ya tienes y aplicarles modularidad.
a partir de procedimientos y de macros. En el caso de los procedimientos, te estoy diciendo, práctica 1, dice genera un programa en ensamblador el cual incluya 3 procedimientos y maneje los parámetros FAR o NIR, según sea el caso, ¿vale? Entonces, te estoy pidiendo que generes un procedimiento que se va a llamar, o que va a ser un procedimiento principal, en el cual se despliega el mensaje procedimiento 1, ¿sale? Algo así como lo que está aquí en la pantallita, lo que te tendré que imprimir. Dice, posteriormente va a llamar al procedimiento 2. Antes de que se termine el procedimiento 1, está llamando un procedimiento 2. Es como si fuera una especie de anidación, ¿no? Cuando teníamos ifs anidados o fors anidados. Dice, el procedimiento 2 despliega el mensaje procedimiento 2 y posteriormente llama al procedimiento 3. ¿Sale? Finalmente el procedimiento 3 despliega el mensaje de despedida y se termina el programa. ¿Vale? Entonces, son 3 procedimientos anidados que se están llamando entre sí. El 1 llama al 2, el 2 llama al 3 y bueno, pues el 3 termina el programa, básicamente. O hace el último mensaje y se termina el programa. Pero aquí ocurre una situación, mira. Dice, tengo 3 procedimientos. Los voy a dibujar por aquí. Dice, este es el procedimiento 1. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Este es el 1. Por acá voy a tener el procedimiento 2. ¿Vale? Y por acá voy a tener el procedimiento 3. Voy a ponerle proc. Proce, para que no haya problema con las directivas, proce 2. Digo, proce 3, perdón. ¿Sale? Este es el proce 2. Y el otro era el proce 1. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo? Dice, bueno, pues aquí está la definición de tu procedimiento. Ya sabes, el identificador, la directiva, etcétera. Y dice, antes de que se termine el procedimiento 1, este tendría que invocar dentro de su cuerpo al proce 2. ¿Sale? Es decir, no se ha terminado el procedimiento 1 y manda a llamar al procedimiento 2. Ingresa al procedimiento 2 y antes de que se termine el procedimiento 2, este va a llamar al proce 3. Dice, finalmente el proce 3 lo único que hace pues, es ya no manda a llamar a nadie, manda su mensaje y encuentra su instrucción red. ¿Sale? Recuerda que todos tienen la instrucción red. ¿Qué está ocurriendo? Mira, está haciendo esta secuencia. Tú llamaste por aquí a call proce 1 y lo que hizo es ingresar aquí, ¿sale? Viene, ejecuta todas las líneas que hay, llega al proce 2 y antes de que se termine el proce 1, mira, lo que hace es, pues salto, ¿no? ¿A dónde? Aquí, a este proce 2, ¿sale? Empieza a ejecutar instrucciones, todavía no se termina el procedimiento 2 y dice, salta nuevamente ¿a dónde? O ve, invoca al procedimiento 3, ¿vale? Ejecuta procedimiento 3. Aquí ya no hay otro problema, dice, llega a red y red lo que va a hacer es lo siguiente, ¿sale? Red me va a devolver inmediatamente ¿a dónde? A esta instrucción de aquí. ¿Sale? Aquí puede haber un conjunto más de instrucciones sin mayor problema, pero en dado caso que encontrara nueva de red, ¿sale? Este red me estaría devolviendo inmediatamente aquí, a esta posición, ¿sale? Y posteriormente, si aquí estuviera otro red, imaginemos, este me va a estar dirigiendo acá, ¿vale? Entonces, esto es lo que estoy pidiendo que hagas con la primera práctica. Procedimiento 1, procedimiento 2, etc. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque aquí puedes visualizar el funcionamiento de los procedimientos. Entonces, vamos a verificar este ejemplito. Déjenme abrir
Tas. Mira, ¿sale? Aquí están dentro del procedimiento 1, dentro del procedimiento 2 y dentro del procedimiento 3. Adiós, ¿sale? Los mensajitos que van a mandar, ¿vale? Viene aquí mi segmento de código sin mayor problema. Como van a estar definidos dentro del mismo segmento de código, pues van a ser de tipo cercano, ¿sale? Mi procedimiento 1 se llama y es de tipo cercano, ¿vale? En el procedimiento 2 ya no le puse atributo, pero pues como no le puse atributo, por default me va a decir que es un procedimiento de tipo cercano, ¿vale? Y mi procedimiento 3, ¿vale? Ahora, fíjate qué es lo que va a ejecutar realmente el programa, ¿vale? Dice, muevo mi referencia del segmento de datos al segmento de código, ¿sale? Y le estoy pasando un parámetro a dx, ¿sale? ¿Qué parámetro le estoy pasando? El b1, dice, lea en dx b1. Llamo al procedimiento 1 y procedimiento 1 lo primero que hace es, mira, mover a h09h interrupción 21h. Básicamente le estoy diciendo que imprima la variable 1, ¿sale? Antes de que termine, le estoy diciendo ahora, lea dx b2, pásale el mensaje 2 y manda llamar a quién, a call proceso 2, ¿sale? No se ha terminado el proceso 1, ¿eh? Entonces, este viene y dirige el flujo al procedimiento 2. Procedimiento 2, mover a H09H, interrupción 21H. ¿Qué está imprimiendo? Pues esto que dije, ¿no? Dentro del procedimiento 2, porque se lo pasé aquí como atributo. Aún no ha terminado el procedimiento 2 y me dice lea de X, variable 3, ¿sale? ¿Qué está pasando con esta variable 3? Dice call proce3. Viene, ingresa, aún no ha terminado ni procedimiento 1 ni procedimiento 2 no han terminado. Ingresa al procedimiento 3, ¿sale? ¿Qué está ocurriendo con esto? Dice, imprime el mensaje del soy el procedimiento 3 o adiós, y luego dice return, ¿sale? Este return me va a devolver aquí. Dice, la siguiente instrucción sería ret. ¿Me va a devolver a dónde? A esta de aquí, ¿sale? La siguiente instrucción me devolvería a dónde? Aquí, ¿sale? A esta posición. Y finalmente, pues ejecutaría esta instrucción y esta instrucción que hace que se termine mi programa. Si te das cuenta que son como las interrupciones, mira, call proce1 puso en interrupción el flujo que venía aquí, ¿no? El flujo de mi programa venía ejecuto, 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 ejecuto. Esto es como una interrupción. ¿Por qué? Porque saltó hasta acá, dejó pendiente ahí y se vino hasta este punto. Ejecuta, 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 ejecuta. Deja pendiente nuevamente ahora este procedimiento y se salta a esta posición de acá. Ejecuta, ejecuta, ejecuta. Deja pendiente nuevamente esta posición de aquí y se va hasta de acá. Ejecuta, 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 verifica la instrucción ret y que se termine el procedimiento y dice, ok, me regreso a esta posición. Ejecuta y ejecuta, se regresa a esta posición, es decir, termina esto que dejó pendiente. Ejecuta y ejecuta, se regresa a esta posición de aquí y finalmente termina el programa. ¿Vale? Aquí está la parte de la definición, el identificador del procedimiento, la directiva proc, el atributo near, ¿sale? Todo el conjunto de instrucciones que yo quiera. Por último, la última instrucción red antes de terminar el procedimiento. ¿Vale? Esa es la característica de la definición de los procedimientos. Al ejecutar esto, pues sin mayor problema, ¿no? Mi turbo ensambler P1.exe y mira, dentro del procedimiento 1, dentro del procedimiento 2 y dentro del procedimiento 3. Turbo debugger 1.exe. Y aquí viene lo que te estaba comentando ahí al momento de la ejecución, mira. Mover el segmento de datos al segmento de código, ¿sale? Aquí muevo al registro de X el mensajito que voy a imprimir y le digo call, ¿sale? Call procedimiento 1. Fíjate en qué posición está. Estaba aquí. Fíjate hasta dónde saltó, ¿no? Lo que te decía, dejó pendiente el MOV H4CH y la interrupción 21H. Ahora, se movió este punto de aquí. Ejecuta, ejecuta.
¿sale? Muevo el mensaje 2, call, está aquí, y se hizo el salto hasta acá, ¿no? Omitió la de red, ¿vale? Continúa, ejecuta, ¿sale? Nuevamente deja pendiente el red, ¿sale? Y se va con el procedimiento 3. Ejecuta. Ahora sí toma en cuenta el red y me va a devolver a esta posición de aquí, mira. Este ya no tiene otra instrucción que ejecutar más que nuevamente otro red. Entonces me vuelve a mover a esta posición de acá, ¿sale? No tiene otra función que hacer, me devuelve al 4CH, ¿sale? Que eran las últimas instrucciones desde donde se invocó. Ejecuta y se termina el programa, ¿vale? ¿Alguna duda aquí con esta parte de procedimientos de tipo NIR? ¿No? Vale, pues. Parece. Ahora, dijimos, pueden ser de tipo NIR, pero también pueden ser de tipo FAR, ¿sale? ¿Cómo van a ser de tipo FAR? Mira, este de aquí de prueba 1.sm, mira, es mi programita, model small, stock, ¿vale? Y aquí viene esta directiva, extern o xtrn, ¿sale? Y me está mandando llamar a un procedimiento que se llama imprimir, pero este va a ser de tipo FAR, ¿vale? Otro procedimiento de tipo externo que se llama ingresa y este también es de tipo FAR. Entonces, al momento que yo sé que son de tipo FAR, ya sé que no van a estar aquí, mira. Aquí los mando a llamar y los utilizo. Call imprimir, call ingresar, call imprimir ASCII, pero no están dentro de mi segmento de código. Están definidos en otro segmento de código. Mira, acá tengo el otro script. Se llama pextern.sm. Y aquí lo único que tengo definido, mira, punto model small, no tengo una pila porque no la voy a utilizar, no tengo un segmento de datos porque tampoco no los voy a utilizar, y solamente tengo un segmento de código, mira, punto code, ¿vale? Public, lo que decíamos, el modificador de acceso, imprimir para que sean reconocibles desde cualquier otro script. Public, ingresar, ¿sale? Public, imprimir ASCII. Con esto ya los hice visibles para cualquier otro programa. Y aquí ya los defino, mira. Imprimir proc, y aquí sí la característica de tipo FAR, ¿vale? ¿Qué va a hacer imprimir? Simplemente, mira, lo que dijimos, ¿no? Una función bien definida para que no haya mayor problema. Mover H09, interrupción 21H. Impresión una cadena de caracteres. Return. Imagínate que no colocar el return. Si yo no coloco el return, al momento que lo mando llamar desde prueba, ¿sale? Le digo llamar imprimir. Este llamar imprimir va a venir y se va a transportar a este código, ¿sale? Va a llegar al imprimir y va a ejecutar la línea, la voy a comentar aquí, esta está comentada, ¿sale? Y va a decir imprimir end p, ¿sale? Se terminó el método. ¿Qué va a hacer? Va a continuar ejecutando. Ingresa proc, tan, 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 ¿sale? Red. Este red ya me devolvería, ¿sale? ¿A dónde me devolvería? Pues básicamente me devolvería esta posición, ¿sale? Y volvería a ejecutar red, me devolvería esta posición. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ninguno de call y se quedaría aquí ciclado. Entonces, de ahí la importancia de las instrucciones red, ¿vale? Así, lo que hizo, lo mandó llamar call imprimir, ¿vale? Viene, ejecuta la instrucción, red, me devuelve nuevamente esta posición de aquí, ¿sale? Regresa aquí y dice el otro, call ingresar. Puede que aquí haya más código intermedio, ¿no? Aquí lo dejé juntito, entonces, pues vuelve a regresar, ¿no? Call ingresar, viene aquí, ingresa, ¿sale? Ejecuta red, se vuelve a regresar a otro programa de prueba, ejecuta esta instrucción, ¿sale? Y luego el call imprimir ASCII, ¿vale? Entonces, incluso los puedo combinar, ¿no? Puedo tener procedimientos de tipo FAR y puedo tener procedimientos de tipo NIR sin mayor problema. ¿De acuerdo? Aquí ahorita está llamando FAR y en el otro los está haciendo de tipo NIR, pero pues los podría combinar.
Entonces, al momento de ejecutar estos, aquí sí viene una característica. Son dos scripts. Dice, el script donde los vas a utilizar y el script donde los estás definiendo. ¿Qué tendrías que hacer primero? Dice, primero que nada te sugiero que ensambles el código fuente donde se encuentran tus procedimientos externos. Entonces, al momento de hacer esto, ¿sale? Lo primero que tendría que hacer es decirle task, ¿sale? Ensambla quién? A extern, si era así. ASM, ¿sale? Que no tenga problema. Si hubiera algún conflicto, pues aquí me lo estaría marcando, ¿no? Entonces dice, ya generé básicamente un pexters.bj. Después, ahora, manda a llamar a quién. Dice el programa que los va a utilizar, también lo tengo que ensamblar. TASM, ¿sale? Aquí los ensamblo por separado, ojo. TASM, y le voy a poner, se llamaba prueba 1, creo. ASM, ¿sale? Ahí ya tengo tanto un archivo .bj para pextern y un archivo .bj para prueba 1. El detalle viene aquí en el ligado. T-Link, recuerda que el T-Link vincula un programa con las librerías o con los otros scripts que requiere para ejecutarse. Si yo solamente digo T-Link, pues el que quiero ejecutar es el de prueba 1, prueba 1.obj, mira lo que me dice, ¿sale? ¿Sabes qué? No puedo generarte un ejecutable todavía porque no están definidos el símbolo imprimir, el símbolo ingresar y el símbolo imprimir ASCII, ¿sale? A pesar de que sí sabe que son públicos, sí los reconoce, dice, pero están indefinidos dentro del programa. ¿Qué tengo que hacer? Pues darle la instrucción para que vincule al archivo donde se encuentran. Entonces, eso lo voy a hacer de la siguiente manera. T-Link, el archivo que va a ejecutar a los procedimientos externos, espacio, el archivo donde se contienen los procedimientos externos. En este caso, era, dijimos, extern.obj, ¿sale? Porque recuerda que los ensamblé, entonces tengo el obj de la prueba y el obj del extern. Y aquí le voy a dar enter, ¿sale? Y ahora sí, ya no me marcó ningún detalle. Vinculó o ligó o enlazó, como lo quieras ver, a los dos scripts, ¿sale? El que tiene los procedimientos de tipo FAR y el archivo que va a estar utilizando esos procedimientos de tipo FAR. Simplemente ya me generó ahora sí el ejecutable que combino esos dos archivos y pues ya le puedo decir prueba 1, ¿sale? .ex y dice hola mundo procedimiento, que era el mensajito, y tenía un método para ingresar un ASCII, ¿sale? Entonces voy a ingresar la G y tengo un método que despliega el valor ingresado, la otra G, ¿vale? Al momento de que yo ejecuto el turbo debugger, fíjate lo que ocurre, ¿vale? Hasta aquí, pues este es mi programa de prueba 1, ¿vale? Muevo el mensaje que se va a imprimir, mando llamar a una dirección de memoria y si te das cuenta, mira, me pone dos puntitos, me dice, hay un enlace entre qué, entre dos segmentos de código. El segmento que está definido con la 48AD y el segmento, bueno, que es el segmento actual en donde me encuentro, y el segmento en donde se encuentra el otro, que sería el 001E. Aquí está vinculando dos direcciones de memoria en dos segmentos diferentes. ¿Sale? Entonces, va al otro y mira, aquí ejecuta unas instrucciones AND, BXX, instrucciones que yo no generé, pero que requiere el procesador para vincularlos, ¿sale? Ejecuta, ¿sale? Mueve la 01H, ¿sale? Regresa, básicamente se trata de una interrupción, regresa y ahora va a invocar al de el de ingresar, ¿no? Este es el de ingresar un carácter ASCII. Volvió a vincular dos segmentos de datos diferentes, dos segmentos de código diferentes. Va a la instrucción, dice mover a H01H, ¿sale?
interrupción 21H. Ahí me mira, ya imprimió. Hola mundo, procedimiento. Me pide que ingrese el valor. Voy a ingresar el 9. ¿Sale? Ahí está almacenado el 39 y genera una instrucción de referencia, ¿sale? A un resultado. ¿Sale? Y va al siguiente. ¿Sale? Mover de L a L y manda a llamar el último procedimiento externo. ¿Vale? Aquí lo está vinculando con los dos segmentos de código. ¿Vale? Mira, ahí está la referencia. Mover a H02 para imprimir lo que tiene DL. Ejecuta la referencia de retorno. ¿Vale? Le pone red F, regresar al archivo, básicamente red file, y me regresa 4CH, interrupción 21. Y se termina el código. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo ya a nivel del procesador. A nivel de lógica, pues ya vimos, ¿no? Está intercambiándose entre los diferentes archivos para poder reconocer las instrucciones y ejecutarlas sin mayor problema. ¿Sale? ¿Alguna duda con los procedimientos externos? ¿Sale? En resumen, ¿qué hay que hacer con los procedimientos externos? Diferentes scripts, ¿sale? Los dos son códigos fuente. Donde tengo los procedimientos externos, la definición de ellos, solamente tener el segmento de código, no es necesario un segmento de pila si no lo utilizo, no es necesario un segmento de datos porque tampoco no lo utilizo, y bueno, la palabra public con el nombre, ¿sale? Y posteriormente definirlo, ¿vale? Para usarlo, simplemente la directiva xtrn, el nombre del procedimiento y indicarle el tipo, que es de tipo far. Y posteriormente, pues, sin problema, ya mandarlo a llamar, ¿no? Con imprimir. Mira, lo que decíamos, se van haciendo códigos un poquito más simples y más entendibles, ¿no? Ahora, ¿puedo imprimir cuantos mensajes quiera? Pues sí, ¿no? Ya me estoy ahorrando al menos 2 instrucciones, la de mover a H09H, interrupción 21H. Lo estoy sustituyendo por una que se llama imprimir. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, pues va haciendo que mi código sea un poquito más acotado. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda con procedimientos? Así de sencillo está esto de procedimientos. Yo sí tengo una. Esto de crear objetos sobre estándar en enlace o solamente en TurboAssembler. Ya no le escuché. Es que se oyó muy... ¿Se escucha cortado? Lo de como distorsionado. Lo de Red y Cal también funciona en ASM. Sí, debería de funcionar. Ah, bueno, sí, nomás eso. Sí, sí, son, al final de cuentas, son instrucciones que pertenecen al ensamblador 8086. ¿Vale? A menos que estés cambiando de contexto, pues habría un cambio. Por ejemplo, si yo me llamo este de call y este de red a otro lenguaje, pues bueno, ahí podrían cambiar. Pero mientras estén definidas, mira, déjame colocarla aquí. Por aquí debe de estar una instrucción de call, lea, miscellaneous. Mira, ¿sale? Call es una instrucción del 8086 y aquí está. ¿Vale? Dice, inserta un apuntador de instrucción en la pila básicamente. ¿Vale? Entonces era lo que te decía, está manejando el nivel de la pila y luego el red, pues también debe de estar por aquí. Déjenme ver. Y red, por aquí debe de estar JE. Aquí está, mira. Stacks instruction, ¿vale? Sigue manejando la pila y el red dice transfiere el control de un procedimiento regresando a la instrucción a la dirección, ¿sale? Y puede ser red o puede ser red F, lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Cuando son externos utiliza red F porque cambia de archivo, ¿vale? Entonces, ahí te digo, mientras sea el mismo contexto del lenguaje ensamblador 8086, estas instrucciones te las debe de respetar, ¿vale? Sí, solo eso. Va. Ok. Entonces, esos son la cuestión de procedimientos, tanto internos como externos, y far inir.
Ahora, aquí va a venir una serie de prácticas. En la práctica que te estoy generando ahorita, que te estoy asignando, lo que vas a ir haciendo es atender cada uno de estos, ¿sale? Ese pues ya lo hicimos ahorita en clase, ¿vale? Después los otros que te pide dice, genera un programa en ensamblador el cual incluya un procedimiento para cambiar el modo de video en ejecución y despliegue un mensaje. Este ya lo hicimos, fue el de limpiar pantalla y desplegar el mensaje de tu mensaje de, ¿cómo se llama? Motivacional. Entonces, lo único que vas a hacer es incorporarlo en procedimientos. Tú defines si son externos o internos, ¿vale? Sugiero que uno y uno al menos para que practiques. Luego, el otro dice, genera un programa en ensamblador el cual incluya un procedimiento para leer una cadena mediante la función del buffer 0h. El ejercicio que venía en el examen, ¿te acuerdas? Ese lo vas a implementar con procedimientos y ya lo tendrías. Y el otro genera un programa en ensamblador el cual incluye un procedimiento para leer un carácter y otro para imprimir el carácter, que es el que te acabo de mostrar básicamente, ¿sale? De tipo FAR, ingresar carácter, imprimir carácter ASCII, ¿sale? Entonces, haces esos programitas tan sencillos y los incorporas ahí a tu formatito de práctica y ya tienes la parte de procedimientos. Ahora, pasamos con el otro concepto de aplicar modularidad. Dice, además de procedimientos, yo voy a tener también algo que se conoce como macros, ¿vale? ¿Qué hace una macro? Dice, básicamente, pues algo macro es algo grande, ¿no? Dice, está englobando pequeñas instrucciones. Normalmente esas instrucciones, pues, son las que ya maneja el procesador, ¿no? ¿Qué es lo único que hago? Pues las agrupo, las encapsulo de alguna manera y les pongo un apodo, si lo quieres ver así de sencillo, ¿vale? Es decir, como en tu grupo, ¿no? A lo mejor cuando yo los encuentro en alguna sesión de manera particular, pues me puedo dirigir a ustedes como Aarón, Marisol, etcétera, pero cuando quiero convocarlos a todos, pues digo el IC 602 y eso involucra que pues, a todos ustedes, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que está ocurriendo con las macros, ¿vale? Y bueno, pues aquí la característica dice, las macros son un conjunto de instrucciones asociadas a un identificador, ¿vale? Ese identificador es el nombre de la macro, básicamente. Para utilizarlas, solo es necesario llamarlas por su nombre. Ya no tengo que utilizar el call, ni tengo que utilizar ninguna otra directiva. Simplemente, si le puse Pepito, pues le llamo a Pepito, ¿sale? No tengo que utilizar ninguna otra cosa, dice, como si fuera una instrucción más del ensamblador. Es decir, además de estas instrucciones que yo tengo aquí, las puedo agrupar todas estas y decirles manipulación, por ejemplo. ¿Sale? ¿Y qué va a ser manipulación? Ejecutar esta. Si yo requiero utilizar una, pues le digo, por ejemplo, RCL, ¿no? Nada más va a ejecutar eso. ¿Sale? Pero si quiero todo el conjunto, pues mando llamar a la macroinstrucción. Por eso se llama macroinstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene varias instrucciones a su cargo. Y dice, la característica puede recibir o no recibir parámetros. Entonces, era algo que comentaba por ahí Jennifer en su presentación. Dice, esa es la diferencia entre una macro y un procedimiento o la ventaja que da. Dice, la macro te ahorra llamar a la instrucción call y además esta sí te deja recibir parámetros. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo definirlas o cómo estructurarlas? Dice, pues un identificador, en este caso se llama inicio, ¿vale? Y después la directiva macro, ¿sale? La directiva macro me va a estar indicando que todo el cuerpo que tenga la macro, todo el conjunto de instrucciones, pues se van a llamar inicio, ¿sale? Al finalizar solamente agrego otra directiva que se llama endm o finalizar macro, ¿sale? Y listo, así de sencillo está. Dos instrucciones y aquí todas las que tú quieras. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo aquí con estas? Pues lo que te decía, ¿no? Hace un pequeño encapsulado de un conjunto de instrucciones. Ahora, este es el caso de una estructura que no recibe parámetros, es decir, no recibe operandos, ¿vale? Y me refiero a ellos como operandos porque como inicio se va a convertir en una instrucción, pues las instrucciones reciben operandos, ¿no? ¿Sale? Aquí tengo una que sí recibe parámetros o operandos. Mira, inicio macro, ¿sale? Parámetro 1, separado con una comita el parámetro 2, seguido con una comita el parámetro 3 y hasta el parámetro n, ¿sale? Aquí, ojo, normalmente todas las instrucciones que hemos utilizado, pues normalmente tienen dos parámetros, ¿sale? O dos operandos.
un destino y una fuente. Entonces, sugerir ahí también no le agregues una cantidad indefinida de parámetros porque posteriormente va a ser muy complejo manipularla. ¿Vale? A lo mejor 2, 3, vamos a suponer hasta 5 parámetros es bueno. Cuando tiene más de 5 parámetros, incluso hasta en los métodos es bastante complejo describirlos, ¿no? Entonces, aquí esa es la única característica. Le agrego los parámetros indicándolos con una separación de comitas, ¿sale? Y para poder hacer uso de ellos, pues sin mayor problema, es como cuando le paso un argumento a un método, ¿no? ¿Sale? Si aquí lo definí como A1, pues acá lo defino como A1. Aquí se llama P1, pues aquí lo utilizo como P1. Mira, mover a H, P1 y listo, ya está utilizando el parámetro, ¿sale? Recuerda que este parámetro 1, pues al momento que tú invoques la función inicio, tú se lo puedes pasar como variable 1, como variable 2, como un registro, como lo que tú quieras, ¿sale? Porque solamente es una representación lógica de lo que se le transferiría a esta instrucción. La finalización de la macro, igualita, no hay mayor problema. Y posteriormente, bueno, pues al igual que en los procedimientos, aquí también hay tipos de macros, ¿sale? Aquí van a ser macros de tipo internas y de tipo externas, ¿sale? Aquí ya no son ni far ni near, simplemente internas y externas. Internas cuando se declaran y se llaman dentro del mismo programa o dentro del mismo script, y externas cuando se declaran en un script diferente o en un archivo diferente, ¿vale? La característica que van a tener las externas es que ahí sí voy a requerir de una palabrita. ¿Cuál va a ser la palabrita? El include, ¿sale? Aquí el ejemplo de cómo definir una macro interna, ¿sale? Dice, antes de que comience toda tu estructura de tu programa en lenguaje ensamblador, pues lo que tienes que hacer es definirla. Inicio, ¿sale? Macro, las instrucciones que quieras que tenga la macro y en M. Posteriormente, ahora sí ya la estructura de mi lenguaje, de mi programa en lenguaje ensamblador, mi punto model small, mi punto stack, mi punto data, mi punto code. Y para utilizar la macro que definí, simplemente la llamo por su nombre, mira. ¿Vale? ¿Qué va a ser inicio? Dice, cuando tú invocas a la macroinstrucción inicio, lo que va a ocurrir aquí es se va a extender la macro, básicamente. Todas las instrucciones que tú tengas aquí se van a colocar en esta posición. Eso es lo que va a hacer el ensamblador. ¿Vale? Si tú aquí colocaste mover a H09H, interrupción 21H, cuando tú dentro del segmento de código le dices inicio, el ensamblador al momento, valga la expresión, de ensamblar y de ejecutar, no coloca aquí la palabra inicio, aquí coloca las instrucciones que están dentro del cuerpo. A eso se le llama extensión de la macro o expansión de la macro. ¿Vale? Este es el caso de una macro interna. En el caso de una macro externa, pues mira, dice, puedo tener un archivo, ¿vale? Un archivo con el nombre que tú quieras y la extensión .txt, ¿sale? Y en esa almacenar la macro. Entonces ahí en el archivo .txt va a estar inicio macro. Para poderla utilizar, lo que tengo que hacer es include inicio.txt, ¿vale? Incluir el archivo donde se encuentra, ¿vale? Aquí ya no voy a tener que hacer un ligado de dos archivos. Aquí simplemente al momento de decirle include, ya la reconoce. Ya no tengo que decirle tampoco que es de tipo pública, ¿sale? Porque al final de cuentas, al encontrar la directiva macro, dice, es una instrucción. Sin más, la reconoce como una instrucción y pues para utilizarla, la manda a llamar por su nombre, ¿sale? Si la mando a llamar, pero no coloqué esto de aquí, ahí sí me va a decir, está desconocida o está indefinida, ¿sale? Siempre tengo que indicarle el lugar en donde se encuentra. ¿Va? Ahorita hacemos el ejemplito, o vemos el ejemplito. Y bueno, pues las sugerencias dice hacer también solo una tarea por macro, contener un comentario con su propósito. Dice, si las macros son externas, en un solo archivo se pueden declarar todas las macros necesarias. Es decir, no tengo que ir declarando un archivo por cada macro. Puedo meterlas como si fuera una especie de librería y ahí guardar todas las macros que yo considere necesarias. Pero pues también no tiene conflicto. Si tú quieres tener muchos archivos, pues ten todos los archivos que quieras, ¿sale? Pero pues ahí lo único que ocurriría es que tendrías que ponerle include archivo 1, include archivo 2, include archivo 3 y pues se estaría haciendo tedioso tu código, ¿no? Al final de cuentas son cabeceras, así como
como cuando lo hacemos en C o en Java, ¿no? En lugar de colocarle, en el caso de Java, en lugar de colocarle include, le pones import y ya jala la librería. O sea, aquí tiene que ser include como en C, ¿no? Include y le colocas stdio.h. Está jalando una librería donde es un archivito y tiene todas las instrucciones necesarias. Aquí pasa lo mismo. ¿Vale? Y bueno, la otra sugerencia dice, define una extensión para los archivos que contienen las macros con el fin de identificarlas fácilmente. ¿Sale? Por ejemplo, puedes utilizar la extensión .m si no tienes algún otro programa que genere esa extensión. .m de macro, ¿no? O .mac o .macros, etcétera. Tú defines la extensión para que esto sea un poquito pues, más adecuado a lo que estás programando. Y bueno, pues también vienen las prácticas, ¿vale? Aquí sí te indico, mira, en las prácticas vas a tener que hacer macros internas. Esta, ¿sale? Luego, esta sigue siendo macro interna, esta sigue siendo macro interna, y después acá dice, ahora, con macros externas vas a tener que hacer esta, ¿sale? Y esta es de acá. Entonces, vamos a ver aquí la primera. Dice, genera un programa en ensamblador que incluya 3 macros con los siguientes identificadores y funciones. Dice, una macro que se va a llamar inicio. No va a recibir parámetros, ¿sale? Entonces ya sabes que no le tienes que pasar nada. Solo mueve el segmento de datos al segmento de código, que es lo que hago siempre en todos los programas, ¿no? Al iniciar. Mover a x arroba data, mover a ds como a x. Eso lo voy a incorporar en una macro que se llama inicio, ¿sale? Voy a reemplazar 2 instrucciones por una sola que se va a llamar inicio. Luego, voy a tener otra que se llama lee. Lee un dígito utilizando la función ser 1h o ingresas un carácter, ¿sale? Lo conviertes a su valor numérico y le aplicas una suma. Dice, voy a tener un procedimiento de una macro que se llama suma, la cual sí recibe un parámetro B1 declarado e inicializado en el segmento de datos con otro dígito, es decir, yo puedo tener un valor B1 que siempre sea el 3, ¿sale? Entonces, el 3 se va a sumar con el número que ingrese el usuario mediante la función leer. Entonces 3, si a lo mejor el usuario ingresó el 5, el resultado me va a tener que dar 8. Dice, lo suma el dígito leído e imprime el resultado. ¿Vale? Eso es lo que haría la primera práctica. Vamos a verificar cómo tendría que ser esto de las macros. Mira, este que te estoy mostrando aquí, pues se trata de una macro interna, ¿sale? La macro inicio que me está diciendo, las funciones o el cuerpo de la macro es esto, mover a x arroba data, mover a ds, x, es la inicialización del segmento de código, ¿sale? Y ahí se termina mi macro, ahí tengo la primera. Tengo otra macro que se llama imprime, ¿sale? Esta recibe un parámetro 1. ¿Qué va a hacer con ese parámetro 1? En este caso lo va a imprimir, mira, mover a h, 09h, lea de x, p1, interrupción 21h, y se termina. Y todavía tengo otra macro que me va a permitir terminar el programa, ¿no? O devolver el control al sistema operativo de disco. Terminar es una macro y dice mover a h, 4ch, interrupción 21h. Aquí tengo 3 macros. Y mi programita, pues ya quedaría muy fácil, mira. Punto model small, stack, punto a, variable 1. Esto es mi primera macro interna, ¿sale? Inicio, imprime B1, termina. Y la ventaja, ¿no? Como ya tengo definidas las macros, sin mayor problema B2, databyte, ¿vale? 10,13, coma. Esto es otra macro. Esto es el uso nuevamente de la macro. ¿Qué hago? Pues imprime B1, imprime B2. Es como si tuviera el printf, ¿no? Pues es básicamente lo que van haciendo en los lenguajes de alto nivel. Todo esto que tengo en el lenguaje ensamblador lo van metiendo en librerías, en macroinstrucciones, y se va volviendo más sencillo para un usuario de alto nivel. Fíjate lo que venías haciendo, ¿no? Normalmente, pues tú entendías esto, todo este rollo. Ahora, con la modularidad, estás haciendo más entendibles tus códigos. Los estás llevando a un lenguaje más alto, ¿sale? Todo esto se puede convertir en algo tan simple como inicio, imprime, termina. ¿Vale? Puedes crear incluso hasta tu propio lenguaje si lo quieres ver, ¿no?
a partir de puras macros. A lo mejor pudieras hacer, las puedes dejar así bien simples, que tenga una macro que ya me diseñe todo esto y que nada más me diga, programa suma. Y listo, la instrucción que haga la suma. Nada más recibe los dos parámetros y todo el relajo, tú ya lo programaste en una macro. ¿Vale? Al ejecutar esto, bueno, fácil, salvar. Vamos acá, a ver si nos ha trabado. Y se llama Mac0, ¿no? Dice task, Mac 0.asm. No hay ningún detalle, está reconociendo las macros sin problema. Y después le voy a decir aquí, the link Mac 0.obj y Mac 0.x. Ya, esta es mi primera macro interna. Simplemente inicio, incorporo esto, después imprime, ejecutó el mensajito, volvió a llamar imprime, ¿sale? Ya me ahorré, fíjate cuántas líneas. Si lo hubiera hecho copiando y pegando eran 3 y 3, pues eran 6 líneas para hacer la impresión de B1 y de B2. Se convirtió en 2 líneas, ¿no? Entonces está de alguna manera haciendo más óptimo mi código. Y finalmente, bueno, pues termina. Verifiquemos lo que te decía respecto a la expansión de la macro. ¿Sale? Turbo debugger, macro.x. Al momento de que el ensamblador está reconociendo mi programa, fíjate, no existe la palabra inicio, simplemente se incorporan las instrucciones que tiene, mira. ¿Sale? La primera que está dentro del segmento de código es inicio. Inicio se va a expandir y me va a decir mover a x, @data, mover ds, x. Y aquí está, mira. Esta. Luego viene la de imprime, ¿sale? Aquí se llama imprime, pero realmente la va a expandir. Mover a h 09h, aquí está, ¿sale? Mover a dx 08, interrupción 21h. Voy a imprimir en la variable 2, se vuelve a expandir la macro, se expande. Voy a terminar, se vuelve a expandir la macro, 4ch, interrupción 21h y se termina el programa, ¿sale? Entonces, estas macros pues pueden ser visibles a nivel del código fuente, pero a nivel de ejecución, pues todo se va a convertir en sus respectivos movimientos. Es lo que está ocurriendo con tus lenguajes de alto nivel, ¿no? En el alto nivel tú básicamente ves pues puras instrucciones de imprimir, de sumar, de restar, POW, todas las instrucciones que utilizas en Java o en cualquier otro lenguaje, pero al momento que las ejecuta tu procesador se convierten en esto. Movimientos, interrupciones, movimientos, valores numéricos en hexadecimal, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahora sí, cuando te manda los errores ahí en tu pantallazo azul, pues ya sabes a qué se refiere, ¿no? No se refiere a algo desconocido, se está refiriendo pues, a direcciones de memoria, a movimientos, a instrucciones que no se pudieron ejecutar. ¿Vale? ¿Alguna duda con las macros? Hasta el momento son internas. Faltan las externas. Bueno, otra prueba, mira. Lo que te decía. Tú la puedes tener aquí definida, pero si la de manera externa, vamos a imaginar que no existe esta. Ahí está terminar, pero está comentada. Me va a decir que está indefinido. Se nos está acabando el tiempo. Mira, ahí ya me dijo, ¿no? Dice error en la línea 30. ¿Sale? La línea 30 dice, la instrucción es ilegal. Ya la reconoce como una instrucción, pero dice es ilegal. ¿Por qué? Porque no está definida. ¿Vale? Entonces, siempre tener ahí en cuenta, sobre todo cuando van a ser externas, ¿no? Porque ahí se va a poder visualizar de mejor manera esta situación. Bien, con las macros externas, ¿qué va a ocurrir? Mira, aquí yo tengo una que me dice include, ¿sale? El archivo func.m. Aquí está func.m. No tengo que definir en mi archivo de macros externas ni un segmento de datos, ni un segmento de código, ni siquiera un modelo del programa. Simplemente las macros así en crudo, ¿no? Aquí está inicio, macro, ¿sale? Mover a x @data, env m, ¿sale? Imprime macro, ¿sale? La de P1 y listo. ¿Cómo la involucro? Pues con esto, include, ¿sale? Incluir el archivo para que lo consulte y listo, ¿sale?
Y las puedo combinar, tener macros externas y tener macros internas. Mira, aquí tengo la macro interna terminar. Incluso dentro de esta macro interna terminar estoy mandando a llamar a la instrucción imprime. ¿Sale? Imprime, pues se encuentra en este archivo y es reconocible sin mayor problema. ¿Sale? Finalmente acá, mira, code, inicio, imprime B1 y terminar. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a agregar por aquí alguna otra. ¿Sale? Variable 2, byte, 10,13, coma. ¿Sale? Y esta que imprima a B2. ¿Vale? Vamos a guardarlo. Aquí lo que te decía, ya no va a ser necesario que yo vincule los archivos con el T-Link. Simplemente aquí lo que le voy a decir es mac1.asm, ¿sale? Imprime, necesita una dirección de un registro en la línea 18. El nombre de la variable es ¿Dónde? está B2 con minúscula en imprime y arriba está definida con mayúscula. A ver, no creo que sea eso, pero vamos a verificar. Imprime 3, necesita una dirección de registro. A ver, vamos a ver. No. Algo me faltó. Imprime databyte, 10,13. A ver, vamos a comentarla. Vamos a dejarla con la B1. ¿Vale? Lo único que va a hacer es encimarlas. Desconocido. Un carácter desconocido. Se comenta en el comando. Cierto. Estaba en Java, qué tonto. Lo bueno es que sí están ustedes ahí al pie del cañón, como se dice. Me sigue marcando mac1.asm en la 18 y imprime en la 3. A ver, déjenme Inge, ver. ¿no es porque en la línea 18 imprime está con mayúsculas o veo mal? Imprime. A ver, espérame. La B1 está con mayúsculas. A ver. Es que como lo estuve modificando para hacer algunos ejemplos en los otros grupos, a lo mejor por ahí moví algo. Me sigue marcando error. En la línea 18, sale al momento que mando llamar imprimir. Imprime. Y dice la 3 necesita un registro, una dirección de registro. Entonces, a ver. A ver, vamos a regresar a algo más básico. Vamos a ver si me está Ya haciendo aquí algo. terminar que recibe un parámetro, ¿no? Terminar recibe el parámetro de B1. Cierto, terminar B1. Ya. A ver, imprime B1, imprime B1. Déjame ver acá nada más. B1, sí. Ok. Sí, era eso. Fue este parámetro de aquí que le puse a la de terminar. Entonces aquí estás. T-Link. Mac1.j. Mac1.ex. Lo que te decía, ya no es necesario que yo vincule los archivos, ¿no? Simplemente con el include ya lo estaría incorporando
como parte de las instrucciones. Ya no es necesario ni siquiera tampoco que se ensamble, porque al final de cuentas fun, pues como no tiene un segmento de código, si yo lo quisiera ensamblar me va a marcar un error, ¿no? Me va a decir, pues no tienes un segmento de código que yo pueda transferir o convertir, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues involucrando macros internas y macros externas, ¿vale? Entonces, aquí a lo mejor para que sea un poquito más visible lo que decíamos, ¿no? Va a imprimir la variable 2. No es necesario que sean mayúsculas y minúsculas. Se supone que no es sensible al uso de mayúsculas. Déjenme verificar esto. Y ahí está, ¿no? Nada más que ahí hizo un desplazamiento y borró el anterior, ¿vale? Y nada más necesitaremos checar bien el formatito para que imprima los dos mensajitos sin mayor problema, ¿vale? Pero bien, ahí estaría entonces esta parte del uso. De igual manera, al momento de ejecutarla, con el turbo debugger, ¿sale? Tiene que hacer la expansión de igual forma, mira, ¿sale? Inicio, imprime, termina. Entonces, inicio, pues aquí lo está haciendo, F8, ¿vale? Entonces, toda la parte de la inicialización, esa de inicio, recuerda que está en el archivo func, mover ADS, después la impresión, imprime a B2, ¿sale? Le paso el parámetro, la B2, ¿vale? Posteriormente, interrupción, mover a H4CH, interrupción 21H, ¿sale? No le está imprimiendo esta porque aquí se terminó el programa, mira, ¿vale? Entonces, el detallito aquí nada más fue esto. Ya no está tocando imprime porque se termina el programa previamente. Entonces, control X, vamos a ponerla antes. File, salvar. Y volvemos a ensamblar. Este link y turbo Mac 1.x. ¿Sale? Ahora sí. Jiji, esto es la primera macro, ¿no? Entonces viene, imprime el mensajito de Jiji, después entra la de terminar, recibe el parámetro y lo imprime, y posteriormente pues, termina el proceso, ¿vale? Mac 1, ¿sale? El desplegado de las macros, entonces sale la de inicio, luego la de imprimir el mensaje Jiji, luego la de ingresar al de terminar, y simplemente las expande, ¿no? Coloca todas las instrucciones. ¿Algún detalle con macros? ¿O alguna duda hasta este punto? ¿Algo que se me haya pasado? Bueno, entonces, pues también aquí en esta parte de macros vienen las macros que van a tener que realizar, como comentaba, macros internas y macros externas. Solamente es darle el seguimiento, incorporarlas al formatito, hacer su video y bueno, con eso estaríamos abordando el tema de la unidad 3 y pues básicamente dentro de 8 días estaríamos teniendo examen, ¿vale? Es el único tema que tiene la unidad 3, es muy cortita y con esto estamos terminando el ensamblador para procesadores, ¿vale? La unidad 4 va a contemplar que abordemos ensamblador para microcontroladores, entonces va a cambiar un poquito el contexto, pero bueno, pues ya lo vamos a estar viendo en su momento, ¿vale? ¿Qué les ha parecido hasta el momento el ensamblador? Fácil, van a decir. Vale, pues les voy a compartir muy interesante, dice, como la revista. Les voy a compartir primitivo, sí está primitivo, te digo, a lo mejor aquí en los procesadores no es tan viable, pero al momento que veamos para microcontroladores, pues ahí sí es vital que hagamos un uso correcto de la memoria, porque estos dispositivos tienen la memoria bien limitada. Entonces ahí sí va a ser totalmente funcional. Incluso ya cuando hagan sus prácticas de sistemas programables, yo creo que ahí les van a dejar que trabajen con ensamblador, quiero suponer. ¿Vale?
Entonces les comparto ahorita estas presentaciones aquí en el chat para que tomen en cuenta lo que tienen que hacer. Y bueno, comentario al margen ya de la clase. Ahorita a las 12 me imagino que ya les habían comentado, hay conversatorio con otro egresado. Entonces reiterarles la invitación para que participen, ¿vale? Esta vez se supone que sí está abierto el chat para que si surgen algunas dudas ahí al momento de la plática, pues las escriban. Ahí les estarán dando las instrucciones. Les comparto nuevamente el flyer por si no tuvieran el vínculo para incorporarse. Y pues bueno, eso sería todo por esta sesión. Permítanme nada más compartirles estos archivos y posteriormente ya se podrán retirar. ¿Vale? Cargar desde el equipo. Conversatorio. Ahí les pasé el del conversatorio 12. Por favor, únanse entonces. Los espero ver ahí por ahí conectados y les comparto las presentaciones también. Listo, muchachos. Bueno, pues con eso estamos terminando esta sesión. Nada más estén ahí atentos a participar en este evento que les comento del conversatorio y posteriormente el envío de su práctica, ¿vale? Dentro de 8 días tenemos examen. Y bueno, creo que sería todo, ¿vale? Nos vemos más tardecito. Ya podrían abandonar la sesión. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Se incorporan al conversatorio, ¿eh? Ahí voy a estar checando los que estén.